Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien porque yo estoy genial, radiante, llena de energía. Y como siempre me emociona muchísimo estar aquí con ustedes para compartir un poquito más de chismes, noticias, análisis y por supuesto muchísima diversión. Y como ya saben, aquí amamos el mundo del entretenimiento y hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar. Un tema que ha generado muchísima conversación, muchísima curiosidad y, por supuesto, muchísima admiración. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos estrellas que literalmente encendieron la pantalla. Estoy hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que resuenan en todo el mundo, dos rostros que han conquistado corazones y dos talentos que brillan con luz propia. ¿Listos para descubrir cómo el éxito llegó a sus vidas profesionales? Prepárense porque les voy a contar la historia detrás de la fama, los secretos de su camino, los momentos clave que los catapultaron a la cima y cómo juntos crearon una química que simplemente explotó. Pero antes de empezar con esta historia fascinante, necesito pedirles un favorcito. ¿Ya están suscritos al canal? Si aún no lo han hecho, es el momento perfecto. Abajo está el botoncito rojo, denle clic. Es gratis y me ayuda muchísimo. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni una pizca de chismes, análisis y todo lo que nos encanta del mundo de las celebridades. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Prepárense para un viaje emocionante. Empecemos por Kerem Bürsin. Este hombre, Kerem. Con esa mirada intensa, esa sonrisa cautivadora, esa voz, es imposible no caer rendido. Pero ¿cómo fue que este galán turco con raíces internacionales conquistó el mundo? Kerem nació en Estambul, Turquía, pero su vida desde muy joven estuvo marcada por la globalidad. Pasó gran parte de su infancia y adolescencia en diferentes países, como Estados Unidos, Escocia e Indonesia. Imaginen la experiencia. Esta vivencia le dio una perspectiva global, una apertura mental y, por supuesto, le enseñó a hablar varios idiomas, algo que definitivamente le ha servido en su carrera internacional. Dominar el inglés a la perfección y tener la facilidad de comunicarse en diferentes lenguas es una ventaja enorme. Es todo un profesional. Desde muy joven, Kerem siempre tuvo una pasión innegable por la actuación. Participaba en obras de teatro escolares, en producciones universitarias. La actuación era su sueño, su gran pasión. Ya desde pequeño demostraba un talento innato para interpretar personajes y conectar con el público. Después de graduarse de la universidad en Estados Unidos, donde estudió comunicación y marketing, Kerem, con la determinación que lo caracteriza, decidió enfocarse de lleno en su sueño, la actuación. Dejó atrás el mundo de los negocios y se lanzó a la aventura de perseguir su pasión. Un salto de fe que valió totalmente la pena. Empezó a hacer castings, audiciones y a buscar oportunidades. Y vaya que las encontró. Sus primeros pasos en la actuación fueron en producciones menores, papeles que le permitieron ganar experiencia, aprender, crecer. Pero cada trabajo, por pequeño que fuera, Kerem lo tomaba como una oportunidad para demostrar su talento y su compromiso con su profesión. Era una esponja, absorbiendo conocimientos y perfeccionando su arte. Esa constancia y dedicación son admirables. El gran salto a la fama, el momento que lo colocó en el radar del público turco, llegó con la serie Güneşi Beklerken, que se tradujo como Esperando el Sol. Esta serie, transmitida en 2013, fue su primer gran éxito. Un bombazo en Turquía. Aunque no fue su debut internacional, sí le abrió las puertas a un público más amplio. Aquí comenzó a mostrar su versatilidad como actor, demostrando que no solo tenía una cara bonita, sino también un gran talento interpretativo. Interpretaba un personaje complejo, lleno de matices, con sus debilidades y fortalezas, y el público quedó cautivado. Kerem se convirtió en un ídolo juvenil. Después de Esperando el Sol, Kerem participó en otras series y películas, consolidando su carrera y ganando reconocimiento tanto en Turquía como en el extranjero. Entre ellas podemos mencionar Şeref Meselesi y Yaşamayanlar. Cada proyecto le permitía crecer, madurar como actor y explorar diferentes facetas de su talento. Pero la verdadera explosión, el estrellato que lo llevó a ser conocido en todo el mundo, la cúspide de su carrera, llegó con Love is in the air. ¿Quién no se enamoró de Serkan Bolat? Yo definitivamente sí.
Esta serie, protagonizada junto a Ander Zell, fue un fenómeno global, un éxito sin precedentes. La química entre ellos era palpable, se sentía la electricidad en el aire. La historia era romántica, divertida, con momentos dramáticos que nos hacían suspirar. Y la producción era impecable. Love is in the Air se convirtió en un éxito rotundo, conquistando corazones en todos los rincones del planeta. El mundo entero estaba enamorado de Serkan y Eda. Pero el éxito de Kerem no solo se debe a su talento actoral. También es un hombre muy inteligente que sabe usar su imagen, que se preocupa por su desarrollo profesional y que es muy activo en sus redes sociales. Es un influencer, un embajador de marcas y una persona que sabe conectar con su público. Siempre ha demostrado humildad, profesionalismo, una gran dedicación a su trabajo y, sobre todo, un profundo respeto por sus fans. Y eso, amigos, es clave para el éxito. Kerem es una persona que inspira, que transmite valores positivos y que utiliza su plataforma para causas importantes. Es un ejemplo a seguir. Ahora pasemos a Ander Zell. A Ande. Una belleza indiscutible, un ángel, una actriz talentosísima y sobre todo, una persona que ha demostrado ser fuerte, resiliente y con un gran corazón. Ande nació en Bandırma, Turquía, y desde muy joven mostró interés por el mundo del espectáculo. Desde pequeña soñaba con la actuación. Comenzó su carrera como modelo participando en concursos de belleza y ganando reconocimientos. Su belleza, por supuesto, le abrió muchas puertas, pero Ande quería más. Quería actuar, quería expresar su arte, quería conectar con el público a través de la interpretación. Su debut actoral fue en 2013 en la serie Tatar Ramazan. Aunque tuvo pequeños papeles, Ande continuó trabajando duro, tomando clases de actuación, preparándose incansablemente y puliendo su talento. Esa perseverancia es admirable. Participó en varias series, y aunque algunas no tuvieron el éxito esperado, Ande aprendió de cada experiencia. Cada papel, cada personaje le sirvió para crecer y pulir su talento. Nunca se rindió. Siempre siguió adelante creyendo en su sueño y trabajando para lograrlo. Uno de sus primeros éxitos importantes fue la serie Güneşinkler, donde interpretó a una de las protagonistas. Esta serie fue muy popular en Turquía y le dio a Ande mayor visibilidad y reconocimiento. Aquí su talento y carisma comenzaron a brillar con fuerza. Pero el verdadero estrellato, el que la catapultó a la fama mundial, llegó, adivinaron. Con Love is in the Air. La interpretación de Ande como Eda YLDZ fue magistral, inolvidable. Capturó la esencia del personaje, la alegría, la tristeza, la fuerza, la vulnerabilidad, la rebeldía. Su Eda era una chica soñadora, luchadora, con un gran corazón, y Ande le dio vida de una manera tan auténtica que el público se enamoró de inmediato. Su química con Kerem fue tan intensa que traspasó la pantalla, eran inseparables. El público se enamoró de Eda, de su personalidad, de su estilo, de su historia de amor, y Ande se convirtió en un ícono. Love is in the Air fue un fenómeno, y Ande se convirtió en una de las actrices más queridas y admiradas del mundo. El éxito de Ande no solo se debe a su belleza y a su talento actoral. También es una mujer muy inteligente y trabajadora, que se preocupa por su desarrollo personal y profesional. Ande es una persona que ha demostrado ser fuerte, resiliente, con gran empatía, involucrándose en causas sociales, utilizando su plataforma para ayudar a los demás. Ha sido embajadora de buenas causas, una voz para los que no la tienen, y un ejemplo a seguir. Es una inspiración para muchas mujeres, y una verdadera estrella, una verdadera luz. Ande es una persona auténtica, que se muestra tal cual es, y eso es algo que el público valora y admira. Y aquí es donde la historia de Kerem y Ande se entrelaza de manera espectacular, creando una magia que cautivó al mundo entero. La química que compartieron en Love is in the Air no solo fue evidente en la pantalla, era palpable en el set, en las entrevistas, en cada evento. Su conexión era innegable y el público no tardó en especular y soñar con una relación real. Su relación fue un tema muy comentado, y aunque siempre mantuvieron su privacidad, su conexión era innegable, se notaba el amor en el aire. Fueron pareja y el mundo entero celebró su amor, un cuento de hadas hecho realidad. El éxito de Love is in the Air fue tan grande que abrió las puertas a nuevas oportunidades para ambos. Kerem y Ande se convirtieron en embajadores de marcas internacionales, protagonizaron campañas publicitarias millonarias y recibieron múltiples premios por su trabajo y su popularidad.
Sus carreras despegaron, y hoy en día son dos de las estrellas más importantes y reconocidas de Turquía y del mundo. Han demostrado que con talento, trabajo duro y perseverancia los sueños se hacen realidad. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de las vidas de Kerem Bürsin y Hande Erçel? Primero, la perseverancia, la clave del éxito. Ambos comenzaron desde abajo trabajando duro, buscando oportunidades, preparándose para el éxito. Nunca se rindieron a pesar de los obstáculos y las dificultades. Segundo, la pasión. Ambos sienten una verdadera pasión por su trabajo. Aman la actuación, aman lo que hacen, y eso se nota en cada uno de sus proyectos. Esa pasión es contagiosa. Tercero, la humildad. A pesar de la fama y el reconocimiento, ambos han demostrado ser personas sencillas, cercanas a su público y agradecidas por el apoyo que reciben. La humildad es fundamental para mantener los pies en la tierra y seguir creciendo. Y finalmente el trabajo en equipo, la magia de la conexión. La química entre Kerem y Hande fue fundamental para el éxito de Love is in the Air. Se complementaron a la perfección, y su conexión traspasó la pantalla. Demostraron que a veces el éxito llega cuando encuentras a la persona correcta con quien compartir el camino. El trabajo en equipo, la colaboración, la sinergia son fundamentales para alcanzar grandes logros. Pero la historia de Kerem y Hande es más que solo éxito profesional. Es una historia de amor, de crecimiento personal, de superación. Es un recordatorio de que con pasión, trabajo duro y perseverancia todo es posible. Son un ejemplo de cómo la dedicación y la autenticidad pueden llevarte a la cima del mundo. Y bueno, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Qué rápido se pasa el tiempo cuando nos divertimos. Espero que les haya gustado esta inmersión en la vida de Kerem Bürsin y Hande Erçel, y que hayan descubierto algunos secretos y detalles interesantes sobre sus carreras y sus vidas. Espero que se hayan inspirado. En resumen, hemos visto cómo Kerem, con su experiencia internacional, su talento innato y su perseverancia, logró conquistar el mundo. Como Hande, con su belleza, su dedicación y su espíritu luchador, se convirtió en una de las actrices más queridas y admiradas. Hemos explorado cómo sus caminos se unieron, creando una magia que cautivó a millones de personas y cómo su éxito es el resultado de una combinación de talento, trabajo duro, humildad y, por supuesto, un poquito de suerte, porque la suerte también es importante. Hemos aprendido que el amor y la conexión pueden ser ingredientes clave para el éxito, y que el trabajo en equipo, la perseverancia y la pasión son fundamentales para alcanzar nuestros sueños. ¿Qué les pareció la historia? ¿Conocían ya estos detalles de sus vidas? ¿Cuál es su serie o película favorita de Kerem y Hande? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Quieren que hable de algún otro actor o actriz en particular? No duden en dejarme sus sugerencias para próximos vídeos, siempre estoy buscando nuevos temas. Me encanta conocer sus opiniones y saber qué es lo que más les interesa. Y ahora, como siempre, un último favor, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, eso me ayuda muchísimo, muchísimo, muchísimo. Compartan el vídeo con sus amigos, familiares, y con todos los que aman el mundo del entretenimiento y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de mis vídeos. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán chismes, análisis, curiosidades y toda la información que necesitan para estar al día con sus celebridades favoritas. Los mantendré al tanto de todo. Muchísimas gracias por ver. Fue un placer compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme, lleno de cariño. Chao, chao. Hasta la próxima. Y recuerden, sigan soñando y persiguiendo sus metas. Nunca se rindan.